servicio especial que celebramos una vez al año. Un servicio especial porque lo destinamos para dar gracias a Dios. Probablemente para algunos fue un año extraordinario en el sentido que hubo algo especial en sus vidas que generó mucha alegría, o inclusive algunos han vivido situaciones que probablemente no volverán a vivir y que son muy agradables de recordar. Probablemente para otros haya sido un año difícil, un año en el que enfrentaron tal vez una pérdida, una situación dolorosa, y que quizás no hayan muchas cosas que poder resaltar. Para otros quizás es un año más en el que no hubo nada extraordinario aparentemente. Pero hermanos, a pesar de nuestro día a día, a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando, que hayamos enfrentado, en esta mañana podemos reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Podemos reconocer su carácter y lo que Él ha hecho, por lo que podemos estar aquí con una actitud de adoración y de agradecimiento al Señor. Porque son cosas que sobrepasan las circunstancias que hemos vivido en este año y que es importante recordar. Y es por eso que en esta mañana vamos a estar meditando en el Salmo 118. Y yo espero que a través de este salmo nos lleve a reconocer y recordar la verdad que debemos adorar a Dios por su bondad y misericordia en Cristo Jesús. Hermanos, la razón que estamos hoy aquí reunidos en este servicio especial es para adorar a Dios por su bondad y su misericordia en Cristo Jesús. No importando la situación que hayamos experimentado este año, tenemos por qué dar gracias al Señor. Y quiero poner rápidamente un contexto de este salmo. El Salmo 118 es un salmo precisamente de acción de gracias por la misericordia de Dios al dar una victoria militar a su pueblo a través de un rey. El sacerdote comienza estableciendo un tono de alegría, precisamente llamando al pueblo para alabar a Dios por la misericordia. Pero también el rey hace una declaración sobre la liberación de Dios, una declaración de acción de gracias con el motivo de demostrar que recurrir a los aliados humanos es inferior a la fe en el poderoso nombre del Señor. Es un salmo que el rey pide entrar ante el altar de Dios. Y los sacerdotes deben de proclamar la victoria que Dios ha dado a su pueblo. Es un salmo en el cual el rey da gracias a Dios. Y una vez entrando en el recinto del templo, llama a la congregación a alegrarse con él. Llama a la congregación a exaltar el nombre de Dios. El rey responde en alabanza y llama a la congregación que se unan a él, reconociendo la victoria que Dios ha dado a su pueblo. Hermanos, esta mañana el título del sermón es Demos gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Y una vez más quiero recordar que espero que seamos todos nosotros convencidos que debemos adorar a Dios por la bondad y la misericordia en Cristo Jesús. Y este sermón quiero desarrollarlo en tres partes. En primer lugar, en esta mañana vamos a reconocer, hermanos, que tenemos razones para dar gracias a Dios. No importando lo que hayamos vivido este año, tenemos fuertes razones para dar gracias a Dios. En segundo lugar, que debemos adorar a Dios hoy por su bondad y su misericordia, y eso nos va a revelar el por qué debemos de adorar a Dios. Y en tercer lugar, que debemos adorar con acciones de gracias y que va a responder el cómo responder ante esta verdad, que hay razones para dar gracias al Señor. Y el primer punto es precisamente eso, tenemos razones para dar gracias a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? De hecho, el Salmo 118 es un salmo especial porque se comprende dentro de 6 cánticos o 6 salmos que eran utilizados
para ser cantados en la Pascua. Son salmos que precisamente son cantados porque recuerdan al pueblo la bondad de Dios al liberarlos. Tradicionalmente en la celebración de la Pascua, el Salmo 113 y 114 se cantaba antes de comer la Pascua. Y del Salmo 115 al Salmo 118 eran salmos que se cantaban después de celebrar la Pascua. Hermanos, qué hermoso es saber que Jesús, cuando celebró la Pascua, la última Pascua, en lo que nosotros llamamos la Cena del Señor, es casi seguro que ellos cantaron este salmo. El salmo que vamos a meditar en esta mañana. Jesús y sus discípulos cantaron antes de irse del aposento alto la noche que Jesús entregó su vida, que fue apresado y que comienza el proceso en el cual entrega su vida. Hermanos, no olvidemos que por Cristo Jesús, cada uno de nosotros puede conocer el amor, la misericordia de Dios de forma eterna, permanente. Y quiero que me acompañe ahora sí a leer el Salmo 118 y vamos a ir por partes leyendo este Salmo y vamos a comenzar con el versículo 1 al versículo 4. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. Y esta porción comienza haciendo resaltando, exaltando la bondad y el amor leal de Dios a su pueblo. Ese amor, esa misericordia. Y vemos que comienza, y esa es la base, hermanos. Si hay una razón por la que hoy podemos alabar al Señor, es porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. No importando la situación que estemos viviendo en este momento, no importando la situación que hayas vivido durante el año, los que somos parte de su pueblo podemos dar gracias a Dios y exaltar la bondad y el amor leal que Dios tiene por su pueblo. Y vemos que hay un llamado y es un llamado a tres grupos de personas. Primero es un llamado al pueblo, si se dan cuenta, diga ahora Israel, el pueblo de Dios. Pero luego hace un llamado a la casa de Aarón, a los sacerdotes. Y luego hace un llamado a los que temen al Señor. Y creo que ese llamado sigue estando vigente hoy. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora Dios en Cristo nos ha hecho un pueblo de sacerdotes. Y ahora por la fe en Cristo nosotros tenemos temor al Señor. Por lo tanto, es un llamado a nosotros hoy a adorar al Señor. La razón, el amor firme y misericordioso de Dios para siempre, esa bondad amorosa. Hermanos, podemos dar gracias a Dios no por las circunstancias. Hay algo más grande que no depende de las circunstancias, que no depende de nuestro comportamiento, que no depende de lo que nosotros podamos aportar a Dios, que no depende de nada sino de lo que Él ha hecho. Y por eso podemos estar aquí dando acción de gracias a Dios, aun cuando podrías pensar que nadie está dispuesto a amar sin recibir nada a cambio. Dios debe de ser exaltado porque Él ama a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que muchas veces no somos fieles. Si tú dudas de que existe hoy en día un amor fiel, yo quiero decirte que puedes tener la certeza que existe un amor fiel. Y ese amor es el amor de Dios. Y es por eso que estamos aquí dando gracias. Lo que hemos creído en Cristo, ahora somos testigos y también somos receptores de ese amor bondadoso de Dios. Hermanos, qué más grande bondad, qué más grande amor que Jesús viniera
a entregar su vida. Él, siendo Dios, tomara forma de hombre para rendir su vida, para entregar su vida, para que tú y yo ahora podamos disfrutar de esa bondad misericordiosa de Dios. Es que si cada uno de nosotros valora de forma correcta su salvación, no hay otra cosa que dar gracias a Dios. El hecho de tener comunión con Dios, el hecho de poder presentarnos confiadamente ante su trono, el hecho de tener vida en nosotros, y no solamente hablo de vida natural, sino de vida espiritual, son razones suficientes para estar hoy aquí dando gracias a Dios a pesar de las circunstancias. Porque son cosas que trascienden a las cosas materiales, a las cosas terrenales. Estamos hoy aquí, hermanos, para dar gracias no por una tradición. Estamos hoy aquí para reconocer que tenemos razones para dar gracias a Dios. Y es por eso que venimos con acciones de gracias. Porque debemos adorar a Dios, al Señor este día. Y la razón es precisamente por su bondad amorosa para con nosotros. Este salmo nos ayuda a recordar esas verdades, que a veces en el día a día pasamos por alto, que a veces en las circunstancias difíciles, esas circunstancias muchas veces nos hacen no enfocarnos en las verdades como las que este salmo nos dice. Y quiero que me acompañen y sigamos viendo que debemos adorar a Dios entonces por su gran bondad y por su misericordia eterna. Es decir, ¿tenemos razones para adorar a Dios? Sí. ¿Cuáles son esas razones? Su bondad y su misericordia. Ahora, ¿cómo vemos esa bondad y misericordia en nuestro día a día? Y el Salmo nos hace ver estas bondades y esta misericordia de Dios. En primer lugar, hermanos, podemos enfrentar dificultades, pero podemos enfrentarlas sin temor. Esa es una bondad de Dios. El no temer porque el Señor está a nuestro favor. El Salmo nos dice en el versículo 5, en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor. ¿Y cuál es la consecuencia de saber que el Señor está a nuestro favor? No temeré. Y el salmista hace una pregunta retórica. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es que si el Señor está a mi favor, ¿a quién voy a temer? ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Hermanos, esa es una bondad y misericordia de Dios. El poder vivir sin temor. El saber que en momentos de angustia puedes clamar a Dios y que Él respondió al salmista liberándole. Y esto le lleva a no temer. Y esto es algo que no es exclusivo del salmista, sino nosotros también hemos experimentado, no estamos ajenos a esta realidad. Hermanos, para nosotros esto es una verdad, es una realidad que tú y yo vivimos. En momentos de angustia, por ejemplo, por nuestro pecado, tú puedes clamar al Señor y Él te va a librar. Él te va a perdonar. Él te va a restaurar. En momentos de angustia por situaciones difíciles como enfermedad, tú puedes clamar al Señor y saber que en Él no tendrás temor. Aun cuando podamos enfrentar la muerte, podemos hacerlo sin temor. Podemos saber que aunque este mundo hay maldad, incertidumbre, dificultades, dolor, sufrimiento, podemos enfrentar esas situaciones sin temor. Los cristianos disfrutan de el vivir sin temor a la muerte. ¿Usted es consciente cuántas personas allá afuera viven constantemente en temor a la muerte? Pero nosotros enfrentamos esa situación sin temor. Podemos estar sin temor a los hombres sabiendo que en este mundo hay personas que se van a oponer a la verdad. Sabemos que van a rechazar
vamos a ser desechados cuando hagamos la voluntad de Dios, pero no importa. Podemos enfrentarlo sin temor, porque en momentos de angustia todos nosotros sabemos y tenemos la certeza que podemos clamar al Señor y Él nos va a socorrer. ¿Saben cuál es la base de esta certeza? Reconocer al Dios omnipotente. Reconocer que Dios tiene poder sin fin. Eso nos hace creer que si Dios está a nuestro favor, podemos enfrentar las situaciones sin temor. Por lo tanto, hermanos, adoremos al Señor que nos ha mostrado su bondad amorosa, respondiendo en la angustia y poder enfrentar sin temor la obra de Cristo en la cruz. Precisamente por la obra de Cristo en la cruz es que tú y yo podemos decir como el salmista: miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Si tu fe está en Cristo hoy, tú puedes mirar triunfante no solo por encima de los hombres que te aborrecen, sino puedes mirar triunfante sobre tus enemigos. Y me refiero al pecado, me refiero al mundo, me refiero a la muerte, me refiero a Satanás. Tú puedes hoy tener la certeza de mirar triunfante sobre ellos. Y es por eso que estamos adorando al Señor. Y eso trasciende a nuestro día a día. Eso trasciende a enfrentar una situación de quedarte sin empleo, o una enfermedad, o un momento de pérdida de un familiar. Porque tenemos la certeza y por eso adoramos a Dios. Y hay una razón más por la cual hoy podemos presentarnos en acción de gracias adorando a Dios, porque el Señor es nuestro refugio ante los enemigos. Y sigamos leyendo el Salmo en el versículo 8. Es mejor refugiarse en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes. Hermano, nosotros como cristianos no debemos refugiarnos en los políticos, no debemos refugiarnos en instituciones humanas. ¿Sabes por qué? Porque te van a defraudar. ¿Y sabes por qué? Porque solo Dios es el único que tiene las cualidades necesarias para ser 100% confiable. Porque Él no cambia, porque Él es poderoso para cumplir sus promesas, porque Él es fiel a sus promesas, porque en Él no hay sombra de variación. Por eso podemos confiar en Él. Por eso debemos confiar en Él. Y esa confianza nos llevará a refugiarnos en Él. Y sigue diciendo el salmista: todas las naciones me rodeaban, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido salvación para mí. El salmista nos recuerda la verdad por la cual adoramos al Señor hoy. Otra verdad por la cual adoramos al Señor hoy. ¿Cuál es? Dios es nuestro refugio. No importa las circunstancias, Dios es nuestro refugio. No busques refugio en el lugar equivocado. No busques refugio en los políticos. No busques tu refugio en la medicina. No busques tu refugio en un pastor, en amigos, en tu esposa, tu esposo, en instituciones humanas. Busca tu refugio en Dios. Busca tu refugio en Cristo Jesús, quien es la roca fuerte. Y si bien es cierto, Dios puede usar hombres para sus propósitos. Pero quiero que noten que el salmista dice ciertamente en el nombre del Señor. Él sabía que no era él. Dios puede usar personas para
para traer cierta tranquilidad a un país, pero no es Él, es el Señor. Dios puede usar médicos para aliviar situaciones médicas, pero no son ellos, es el Señor. Por lo tanto, no pongamos nuestra mirada, no pongamos nuestra confianza, sino únicamente en el Señor. El salmista reconoce el triunfo en el nombre del Señor. Hermanos, hoy nosotros podemos seguir creyendo esta verdad. El Señor es nuestro refugio. Cristo es nuestra roca fuerte en la cual nos refugiamos. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra salvación. Aun cuando los médicos y la medicina te defrauden, el Señor es tu refugio. Aun cuando sufras injusticias de los hombres, el Señor es tu refugio. Cuando nuestros enemigos nos acechen, el pecado, la muerte, el Señor es nuestro refugio. Y por eso adoremos a Él. Por eso demos acciones de gracias. Jesús nos prometió y nos dijo esta verdad. En otras palabras, en este mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál fue el llamado de Jesús? A confiar, a confiar, a confiar en Él, a refugiarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Jesús, Dios, es nuestro refugio, hoy y en la eternidad. Adoremos al Señor porque Él ha mostrado su bondad amorosa al ser nuestro refugio. Y también podemos gozarnos hoy y dar acciones de gracias hoy. ¿Saben por qué? Porque podemos gozarnos en lo que Dios ha obrado. En la poderosa mano de Dios obrando a nuestro favor. Es que piensa por un momento. Dios ha obrado poderosamente a favor nuestro. Él no tiene la obligación de hacerlo. Pero en su bondad amorosa Él lo ha hecho. En su misericordia Él lo ha hecho. Y por eso hoy nos gozamos en sus obras. Versículo 15. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra del Señor hace proezas. ¿Cuántos decimos amén a eso? La diestra del Señor ha hecho proezas en tu vida, en mi vida, y lo seguirá haciendo. Él ha obrado a favor nuestro. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. Y miren cómo interpreta la proeza más grande el salmista. Versículo 17. No moriré, porque la diestra de Dios ha obrado para que tú y yo, por la fe en Cristo Jesús, no muramos. ¿Hay una proeza más grande que esa? Es que dime, ¿cuánta cantidad de dinero tú necesitas para tener la certeza que no vas a morir? ¿Cuánta inteligencia tú necesitas para tomar acciones que te lleven a no morir? Dios es bueno. Y podemos tener la certeza que Él ha obrado para saber que no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras del Señor. Hermanos, eso estamos haciendo hoy. Por eso nuestros hermanos testificaron, porque tenemos un llamado a contar a otros de la poderosa mano de Dios obrando a nuestro favor. Y dice el versículo 18, el Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Vemos la exaltación de la obra de Dios por sus manos. Y quiero que note que al inicio de este párrafo, el salmista comienza diciendo, voz de júbilo y de salvación en las tiendas. Porque él está haciendo una alusión al pueblo saliendo de Egipto en el Éxodo. Hermanos, pero nosotros hoy también estamos en un Éxodo. Por eso podemos cantar con voz de júbilo. Podemos cantar con alegría y con gozo de saber que Él ha obrado poderosamente. Obró con su mano poderosa para resucitar a Jesús de los muertos.
Él obró poderosamente por medio de su Santo Espíritu en nuestra regeneración, para que ya no muramos, sino que tengamos vida. Al igual que el salmista, si tu fe está en Cristo Jesús, tú hoy puedes decir, no moriré, sino que viviré. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, todos nosotros un día moriremos físicamente, pero enfrentaremos la muerte con esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que no moriremos, sino que viviremos en el Señor. Podemos comprender que aunque algunas cosas que vivimos son difíciles en este mundo, pero es bondad y misericordia de Dios el saber que aun cuando Dios nos disciplina, muchas veces Él obra cosas para disciplinarnos, muchas veces la disciplina tiene que ver simplemente con una consecuencia por tu propio pecado. Pero la bondad de Dios no permite que aun cuando nosotros pecamos, aun cuando Él debe disciplinarnos, nuestro final no es la muerte. Es más, Él manifiesta su amor para con nosotros a través de la disciplina. Dios al que ama, disciplina. ¿Y sabes por qué? Porque la disciplina no tiene el propósito de destruirte. La disciplina tiene el propósito de que tú y yo seamos conformados a la imagen de Jesús. Por eso, por la fe en Cristo Jesús, hoy tú y yo podemos tener la certeza y gozarnos de la obra poderosa de Dios en sus manos, su mano que mostró su bondad amorosa para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ¿hay razones para dar gracias a Dios? Por eso estamos aquí, para adorarle. Yo quiero invitarte, y este es el tercer punto de este sermón, quiero invitarte a que adoremos hoy con acciones de gracias ante su presencia. Porque puede surgir la pregunta, ¿cómo responder a la bondad misericordiosa de Dios? Hemos dicho que tenemos razones para cual dar gracias hoy. Y esas razones son la bondad misericordiosa de Dios. Pero ¿cómo responder ante eso? Bueno, la mejor forma de responder es dar gracias. Qué feo es cuando tú haces algo para alguien y esa persona no muestra gratitud. ¿Te ha pasado? No seamos así. No minimicemos el gran amor y la bondad que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos reconociendo quién es Él. Y esta mañana por eso es un servicio especial. Porque lo que estamos haciendo hoy es dar gracias a Dios con gozo y con alegría. Versículo 19. Demos gracias al Señor ante su presencia, como lo dice el salmista. Abrid las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Esto nos hace pensar en el templo de Dios. En el templo los que podían entrar eran los que habían sido escogidos para entrar. Pero tenían que purificarse para poder entrar. Porque Dios es un Dios santo. Y para estar delante de un Dios santo, tenemos que ser santificados primero. Pero Dios hoy nos hace un llamado a entrar a su presencia. Y podemos hacerlo por la fe en Cristo Jesús. Porque tenemos un gran sumo sacerdote que nos permite entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Para rendir alabanza a Dios, para dar gracias a Dios. Dios está con nosotros hoy aquí, hermanos. ¿Eres consciente de la bendición que tenemos de poder estar delante de Dios dando gracias? Esa es una misericordia, es una bondad. Y por eso debemos responder ante estas bondades. Hemos sido declarados justos en Cristo Jesús.
por la muerte de Cristo, por esa vida perfecta que fue entregada en un sacrificio para perdón de nuestros pecados. Cuando tu fe está puesta en Cristo, esa justicia de Cristo, Dios te la entrega como que si fuera propia. La única razón de eso, ¿sabes cuál es? Que puedas estar delante de su presencia. Porque la salvación tiene ese propósito. Dios nos salva de su ira. ¿Para qué? Para que podamos estar delante de su presencia. Es lo que a la Biblia le llama la vida eterna. Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios, y a quien tú has enviado. Hoy podemos estar delante de Él dando acciones de gracias. Por lo tanto, alábale, adórale. Hoy está siendo expuesta su palabra, proclamando y reconociendo la grandeza de Dios. Pero también estamos proclamando y reconociendo la grandeza de Dios con los cantos. ¿Has puesto atención a los cantos que hemos cantado hoy? Cómo cada uno de esos cantos exalta la grandeza de Dios. Porque a eso hemos venido. Hoy no hemos venido a hacer peticiones y decir, Dios, quiero, ya viene Navidad y quiero esto y quiero esto. No, hoy hemos venido a reconocer la grandeza de Dios y a decirle gracias. Gracias. Nuestras oraciones. Por eso hemos destinado una ofrenda especial ahora, porque es otra forma de dar gracias a Dios. Participaremos de la cena del Señor con esa actitud también de dar gracias. No sé ustedes, pero yo, hermanos, de verdad, y no dudo que ustedes también, al reconocer la bondad y la misericordia de Dios en la salvación, eso me llena de gozo. Quiero cantar, quiero hasta gritar de alegría, a reconocer cuán grande y maravillosa es la bondad de Dios. Por lo tanto, respondamos en acciones de gracias hoy, como lo estamos haciendo, pero hagámoslo con la actitud correcta, con regocijo. El salmista nos dice que es más, hace un llamado a regocijarse en la salvación. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. La obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día el que el Señor ha hecho. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Regocijémonos y alegrémonos en Él, porque el verdadero gozo está en Él. El verdadero regocijo es recordar las bondades y las misericordias de Dios, como Él ha obrado poderosamente. Eso debe de llenarnos de regocijo. Y es interesante que cómo se desarrolla, si usted ve cómo se desarrolla este salmo, a este rey, que es el individuo principal, es el que conduce a los justos a la puerta del Señor. Y es descrito, ese personaje es descrito en el versículo 22. Y es descrito como la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y esta es una figura tomada de la construcción. En las construcciones, los edificios tenían una piedra angular, una piedra principal que formaba un ángulo, que si alguien quitaba esa piedra, todo se venía abajo. Y este personaje, el salmista sin saberlo, aquellos que cantaban en la celebración de la Pascua, muchos de ellos probablemente no sabían lo que tú y yo sabemos. Esa piedra angular, este rey que conduce a los justos a la puerta para adorar al Señor, ¿quién es? Es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por eso estamos aquí. Jesús fue desechado por los líderes religiosos. Jesús fue desechado por Israel. Fue menospreciado y no se dieron cuenta que Él era la piedra angular para la salvación de los hombres. Pero hoy, por gracia y misericordia, tú y yo lo sabemos. Por eso nos regocijamos. Jesús es la piedra
necesaria para nuestra salvación. Él es el bendito que viene en el nombre del Señor. Él es el único admirable a nuestros ojos. Este día podemos reconocer su obra y regocijarnos y alegrarnos. Hermanos, saber esto debe ser expresado con agradecimiento, con regocijo, con alegría, con gratitud al Señor. Y quiero terminar en esta mañana con la última porción, versículo 25. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Y por lo tanto, cada uno de nosotros puede decir: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso, hermanos, este día adoremos a Dios por la bondad y la misericordia en Cristo Jesús. Vamos a orar.